Abandonada por su familia al quedar embarazada, dio a luz sola en medio del desierto, hasta que un apache misterioso apareció y cambió su destino para siempre. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. En las tierras áridas del norte de México, donde el sol castiga sin piedad y el viento susurra historias de dolor, vivía una joven que jamás imaginó que su vida cambiaría de la manera más inesperada. Ximara Mendoza tenía apenas 19 años cuando su mundo se desplomó como un castillo de arena bajo la tormenta. Con sus ojos grandes y oscuros, su piel canela y sus manos delicadas, había crecido en una de las familias más respetadas del pueblo de San Rafael, donde su padre, don Patricio Mendoza, era dueño de extensas tierras y ganado. Don Patricio era un hombre de carácter férreo, con bigote gris y mirada severa, que había construido su fortuna con puño de hierro. Para él, el honor familiar era más valioso que el oro, y cada uno de sus hijos debía comportarse según las estrictas reglas de la sociedad colonial. Ximara había sido educada para ser la esposa perfecta de algún terrateniente rico, para unir fortunas y perpetuar el apellido Mendoza con dignidad, pero el destino tenía otros planes para ella. La tragedia comenzó cuando Ximara se enamoró perdidamente de Joaquín, un joven mestizo que trabajaba en las minas de plata cercanas. Era guapo, de sonrisa fácil y manos trabajadoras, pero para don Patricio no era más que un peón sin apellido ni fortuna. Cuando descubrió el romance secreto de su hija, su furia fue como un volcán en erupción. Las paredes de la hacienda temblaron con sus gritos, pero lo peor aún estaba por venir. 3 meses después de que don Patricio prohibiera terminantemente la relación, Ximara descubrió que estaba embarazada. Su vientre apenas comenzaba a redondearse, pero el miedo la consumía día y noche. Sabía que su padre jamás perdonaría semejante deshonra a la familia. Durante semanas intentó ocultarlo, usando vestidos más holgados y evitando las miradas inquisidoras de su madre y hermanos, pero la verdad tiene una manera de salir a la luz, como el agua que encuentra grietas en la roca más sólida. La mañana que cambió todo fue un martes de noviembre, cuando los primeros fríos del invierno comenzaban a llegar al desierto. Ximara se encontraba en el patio lavando ropa, cuando un mareo la hizo tambalearse. Doña Carmen, su madre, corrió a ayudarla, y al sostenerla notó inmediatamente los cambios en el cuerpo de su hija. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Con ojos llenos de horror y decepción, doña Carmen llevó a Ximara directamente al despacho de don Patricio. Lo que siguió fue una escena que Ximara recordaría hasta su último día. Don Patricio se levantó lentamente de su silla de cuero, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida. Sus puños se cerraron sobre el escritorio de madera mientras procesaba la información que su esposa acababa de susurrarle al oído. Cuando finalmente habló, su voz era tan fría que parecía venir del mismo infierno. «¿Es cierto lo que me dice tu madre?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ximara bajó la cabeza, incapaz de mentir más. «Respóndeme cuando te hablo», rugió don Patricio, golpeando el escritorio con tal fuerza que la tinta se derramó sobre los papeles. «Sí, padre», murmuró Ximara con voz quebrada. «Estoy esperando un hijo». El silencio que siguió fue como la calma antes de la tormenta más devastadora. Don Patricio caminó alrededor de su hija como un depredador acechando a su presa, cada paso resonando en el suelo de baldosas como martillazos en un ataúd. Su respiración era pesada, controlada, como si estuviera luchando contra sus propios demonios internos. «¿De quién?», preguntó finalmente, aunque también conocía esa respuesta. «De Joaquín», confesó Ximara, y al pronunciar ese nombre, sintió como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. La reacción de don Patricio fue inmediata y brutal. Su mano se alzó y el golpe resonó por toda la habitación, dejando la mejilla de Ximara ardiendo y sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Pero el dolor físico no era nada comparado con las palabras que vinieron después. «Ya no eres mi hija», declaró con una frialdad que helaba la sangre. «Has manchado el honor de esta familia de una manera que jamás podrá lavarse. Has elegido comportarte como una cualquiera, así que como una cualquiera serás tratada». Doña Carmen intentó interceder, pero la mirada de su esposo la silenció inmediatamente. Bernardo, el hermano mayor de Ximara,
Había aparecido en la puerta atraído por los gritos, y al enterarse de la situación, su rostro se llenó de vergüenza y desprecio hacia su hermana menor. «Joaquín ya no está aquí», continuó don Patricio con cruel satisfacción. «Lo mandé ejecutar esta madrugada por atreverse a tocar a una señorita de esta familia. Su cuerpo está pudriéndose en algún lugar del desierto, donde los buitres pueden encontrarlo». Las palabras cayeron sobre Shimara como piedras, aplastando lo que quedaba de su corazón. El hombre que amaba, el padre de su hijo, había sido asesinado por orden de su propio padre. El mundo comenzó a girar a su alrededor y sintió que iba a desmayarse. Pero don Patricio no había terminado con su castigo. «Tienes 1 hora para recoger lo que puedas cargar y largarte de mi casa», ordenó sin un ápice de compasión. «Si te vuelvo a ver cerca de esta propiedad o de este pueblo, te haré pagar de la misma manera que él pagó. No eres bienvenida en ningún lugar donde el apellido Mendoza tenga influencia». Shimara levantó la vista hacia su madre, buscando aunque fuera una migaja de apoyo o comprensión, pero doña Carmen había apartado la mirada, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Era claro que, aunque su corazón de madre se partía, no se atrevería a desafiar la decisión de su esposo. El poder de don Patricio era absoluto en esa casa, y todos le temían demasiado como para oponerse. «Pero padre», susurró Shimara con voz rota, «¿dónde voy a ir? ¿Cómo voy a sobrevivir con un bebé en camino?» «Eso no es mi problema», replicó él con una dureza que parecía imposible en un padre hacia su propia hija. «Debiste pensar en eso antes de abrirte de piernas para ese maldito mestizo. Ahora vete de mi vista antes de que cambie de opinión y te haga compañía a tu amante en el desierto». Con el corazón destrozado y las piernas temblando, Shimara subió a su habitación para recoger sus pocas pertenencias. Sus manos temblaban mientras metía algunas ropas en un saco de tela, junto con las pocas joyas que tenía y el dinero que había ahorrado en secreto. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado, se desvanecía como humo en el viento. Cuando bajó las escaleras por última vez, cargando su saco y con el vientre que apenas comenzaba a mostrar los primeros signos de vida, se encontró con las miradas frías de su familia. Bernardo la observaba con una mezcla de lástima y disgusto, mientras que doña Carmen lloraba en silencio desde la ventana del salón. Don Patricio la esperaba en la puerta principal, implacable como una estatua de piedra. «Si alguna vez tuviste algo de amor por mí», suplicó Shimara una última vez, «por favor, no me hagas esto. Soy tu hija, llevo tu sangre en mis venas». «Mi hija murió esta mañana», respondió él sin inmutarse. «Lo que veo frente a mí es una desconocida que lleva el apellido que ya no merece». Sin más palabras, don Patricio cerró la puerta de la hacienda con un golpe seco que resonó como el final de un capítulo de su vida. Shimara se quedó parada en el porche, con el viento del desierto agitando su falda y el sol comenzando su descenso hacia el horizonte. Por primera vez en su vida, estaba completamente sola en el mundo. Caminó por el sendero de tierra que se alejaba de la hacienda, cada paso más pesado que el anterior. Detrás de ella quedaba todo lo que había conocido: su cama, sus libros, sus muñecas de porcelana, los jardines donde había jugado de niña, la cocina donde había aprendido a hacer tortillas junto a las criadas. Pero sobre todo, quedaba la tumba sin nombre de Joaquín, el hombre que había amado con toda su alma y que ahora descansaba en algún lugar del desierto, víctima de la crueldad de su padre. La iglesia del pueblo fue su siguiente parada, con la esperanza de que el padre Miguel pudiera ofrecerle refugio o al menos algún consejo. Pero cuando le contó su situación, el sacerdote la miró con el mismo desprecio que había visto en los ojos de su familia. Para él, una mujer embarazada y soltera era una pecadora que había elegido su propio destino, y la iglesia no podía ser vista ayudando a alguien que había violado tan flagrantemente las leyes de Dios. Sin refugio y sin esperanza, Shimara comenzó a caminar por los senderos polvorientos que se perdían en la inmensidad del desierto mexicano. Sus pies, acostumbrados a pisar los suelos de mármol de la hacienda familiar, pronto se llenaron de ampollas dentro de sus delicados zapatos de cuero. El sol de mediodía era implacable, y la sed comenzó a atormentarla después de apenas unas horas de camino. Su vestido de algodón, que esa mañana había sido pristino y elegante, ahora estaba manchado de polvo y sudor. El desierto es un lugar que no perdona la inexperiencia ni la desesperación.
Shimara no tenía conocimiento alguno sobre cómo sobrevivir en esa vastedad árida, donde cada planta tenía espinas y cada sombra era un tesoro escaso. Había crecido protegida entre las paredes de la hacienda, donde las criadas le llevaban agua fresca cuando tenía sed y comida caliente 3 veces al día. Ahora, con cada paso que daba, se adentraba más en un mundo que no conocía y que parecía decidido a devorarla. Durante el primer día caminó sin rumbo fijo, deteniéndose solo cuando el agotamiento la obligaba a buscar la escasa sombra de algún cactus gigante. Sus labios se agrietaron bajo el sol inclemente, y sus mejillas, antes suaves y rosadas, se quemaron hasta tomar un color rojizo doloroso. El agua que había llevado en una pequeña cantimplora se agotó antes del atardecer, y la realidad de su situación comenzó a golpearla con toda su crudeza. La primera noche en el desierto fue un infierno de frío y terror. Cuando el sol se ocultó tras las montañas distantes, la temperatura descendió dramáticamente y Shimara se encontró temblando bajo su delgado chal. Los sonidos de la noche del desierto la aterrorizaron. El aullido lejano de los coyotes, el susurro amenazante del viento entre las rocas y ruidos extraños que no podía identificar, pero que su imaginación transformaba en peligros mortales. Se acurrucó contra una roca grande, abrazando su vientre que apenas comenzaba a mostrar la vida que crecía dentro, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El segundo día fue aún peor que el primero. Sin agua y con el estómago completamente vacío, Shimara comenzó a sentir los primeros síntomas de deshidratación. Su visión se volvía borrosa a ratos, y sus piernas temblaban con cada paso. Varias veces estuvo a punto de colapsar, pero la determinación de proteger a su bebé nonato la mantenía en movimiento. Sabía que si se rendía allí, tanto ella como su hijo morirían bajo el sol despiadado. Durante las horas más calurosas del mediodía, cuando el sol convertía el aire en una masa ondulante de calor, Shimara comenzó a tener alucinaciones. Veía oasis donde solo había arena, escuchaba la voz de Joaquín llamándola desde la distancia, y en más de una ocasión creyó ver a su madre corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Pero cada espejismo se desvanecía cuando intentaba acercarse, dejándola más desesperada y confundida que antes. Fue al tercer día cuando los dolores comenzaron. Al principio pensó que era solo el hambre y la deshidratación, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las contracciones llegaron de manera irregular, como ondas de dolor que la doblaban por la mitad y la dejaban sin aliento. Su cuerpo, debilitado por días sin comida ni agua adecuada, había decidido que era momento de expulsar la vida que llevaba dentro. El pánico se apoderó de ella cuando comprendió que iba a dar a luz en medio de la nada, sin ayuda, sin medicinas, sin siquiera agua limpia para lavar al bebé. Buscó desesperadamente algún refugio y encontró una formación rocosa que ofrecía una pizca de sombra. Con manos temblorosas, extendió su chal en el suelo polvoriento y se preparó para enfrentar sola el momento más crucial de su vida. Las horas que siguieron fueron una mezcla de dolor físico indescriptible y terror puro. Shimara mordía su propia ropa para no gritar, consciente de que sus alaridos podrían atraer a animales salvajes o bandidos. Entre contracción y contracción, rezaba a todos los santos que conocía, suplicando que tanto ella como su bebé sobrevivieran a esta pesadilla. El sol seguía su curso implacable en el cielo, marcando el paso de un tiempo que parecía haberse detenido en el infierno personal que ella estaba viviendo. Cuando finalmente sintió que el bebé estaba a punto de nacer, Shimara reunió las pocas fuerzas que le quedaban y empujó con una determinación que no sabía que poseía. El dolor era tan intenso que por momentos perdía la conciencia, pero la vida que luchaba por salir de su cuerpo la mantenía anclada a la realidad. Con las manos ensangrentadas y temblando de agotamiento, recibió a su hijo en sus brazos. El bebé era pequeño, más pequeño de lo que debería ser, pero estaba vivo. Su llanto débil pero constante fue la música más hermosa que Shimara había escuchado jamás. Con lágrimas de alivio y alegría mezcladas con el dolor, lo envolvió en los retazos más limpios de su vestido desgarrado. Era un niño hermoso, con la piel bronceada y los ojos oscuros que ya mostraban la mezcla de sangres que corrían por sus venas. Pero la alegría del momento fue rápidamente opacada por la cruda realidad de su situación. Shimara no tenía leche para alimentar a su hijo recién nacido. Su cuerpo,
Debilitado por días de hambruna y deshidratación, simplemente no podía producir el alimento que el bebé necesitaba desesperadamente. Lo acunó contra su pecho, sintiendo como los pequeños labios buscaban instintivamente el pecho materno, pero no había nada que ofrecerle excepto amor y desesperación. Fue en ese momento de absoluta vulnerabilidad, cuando Shimara creía que tanto ella como su hijo iban a morir en esa soledad árida, que lo vio por primera vez. Al principio pensó que era otra alucinación, producto de su estado delirante. Una figura montada a caballo se recortaba contra el horizonte distante, inmóvil como una estatua oscura contra el cielo anaranjado del atardecer. La figura no se movía, solo observaba. Shimara parpadeó varias veces, tratando de enfocar su visión borrosa, convencida de que cuando abriera los ojos, la aparición habría desaparecido como todos los espejismos anteriores. Pero el jinete siguió allí, real y sólido, como si estuviera evaluando la escena que tenía frente a él. Su caballo, un animal magnífico de color oscuro, se mantenía perfectamente quieto, como si también fuera parte de alguna visión sobrenatural. Durante largos minutos, observador y observada, se midieron en silencio. Shimara abrazó más fuerte a su bebé, sin saber si esta aparición representaba salvación o una nueva amenaza. En su estado de debilidad extrema, no tenía fuerzas para huir ni para defenderse, así que simplemente esperó, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Lentamente, como si no quisiera asustarla más de lo que ya estaba, el jinete comenzó a acercarse. Era un hombre alto y fuerte, con la piel bronceada por años de sol del desierto y cabello negro que le caía hasta los hombros. Vestía ropas de cuero curtido y llevaba ornamentos que Shimara reconoció inmediatamente como propios de los pueblos indígenas de la región. Era un apache, uno de esos guerreros de los que había escuchado historias terribles durante toda su vida. Pero había algo en sus movimientos que la tranquilizó ligeramente. No se acercaba con la agresividad de un depredador, sino con la cautela de alguien que había encontrado algo inesperado y no sabía exactamente qué hacer con ello. Sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir expuesta, pero no amenazada. Era como si pudiera ver directamente en su alma y estuviera evaluando lo que encontraba allí. Cuando estuvo a pocos metros de distancia, el hombre desmontó de su caballo con gracia felina. Era aún más imponente de pie, con músculos definidos por años de vida dura y cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas. Pero lo que más impresionó a Shimara fue la profundidad de sus ojos. No eran los ojos de un salvaje sin alma como le habían enseñado a creer, sino los ojos de alguien que había visto mucho sufrimiento y había desarrollado una sabiduría que trascendía las palabras. Sin decir una palabra, el apache se acuclilló a cierta distancia de ella, lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario, pero lo suficientemente lejos para no invadir su espacio personal. Sus movimientos eran deliberados y calmados, como si estuviera acostumbrado a tratar con criaturas heridas y asustadas. Shimara lo observó con una mezcla de miedo y fascinación, preguntándose si este encuentro sería su salvación o su perdición. El hombre observó al bebé en sus brazos y algo en su expresión cambió. Una sombra de dolor cruzó por su rostro, tan rápida que Shimara casi creyó haberla imaginado. Pero había algo en esa mirada que le hizo comprender que este guerrero conocía íntimamente el dolor de la pérdida y que la escena frente a él había tocado algo profundo en su alma endurecida por la guerra. Lentamente, sin movimientos bruscos que pudieran asustarla, el apache sacó de sus alforjas una cantimplora de cuero y la colocó en el suelo entre ellos. Después añadió un pedazo de carne seca y algunas frutas del desierto que Shimara no reconocía pero que obviamente eran comestibles. Era una ofrenda silenciosa, un gesto de humanidad básica que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Shimara lo miró a los ojos, tratando de descifrar sus intenciones. Lo que vio allí la sorprendió. No había malicia ni amenaza. Solo una compasión tranquila y una determinación silenciosa de ayudar. Sin apartar la mirada de él, extendió una mano temblorosa hacia la cantimplora. El agua fresca que tocó sus labios agrietados fue como un milagro,
y las lágrimas de gratitud corrieron por sus mejillas mientras bebía con pequeños sorbos, consciente de que debía hacer que esa bendición durara. El apache observó en silencio mientras ella bebía y comía pequeños pedazos de la carne seca. No hizo ningún movimiento para acercarse más o para tocarla. Simplemente se mantuvo allí como un guardián silencioso, protegiendo a una madre y su hijo en su momento más vulnerable. Era como si entendiera instintivamente que lo que esta mujer necesitaba no eran palabras o explicaciones, sino simplemente la certeza de que ya no estaba completamente sola en el mundo. Cuando el bebé comenzó a llorar de hambre, el apache frunció el ceño con preocupación evidente. Era claro que reconocía los signos de un recién nacido que no estaba recibiendo la nutrición que necesitaba. Se puso de pie y caminó hacia su caballo, regresando con una bolsa de cuero pequeña. De ella sacó un polvo fino que mezcló con agua en una pequeña calabaza hueca, creando una papilla espesa que ofreció a Shimara, con gestos que indicaban que era para el bebé. Shimara titubeó solo por un momento, antes de aceptar la mezcla. Su instinto maternal le decía que confiara en este extraño que había aparecido en su momento de mayor necesidad. Con cuidado infinito, utilizando su dedo limpio, comenzó a dar pequeñas cantidades de la papilla al bebé. Para su alivio y alegría, el niño la aceptó y comenzó a chupar con más vigor, finalmente recibiendo el sustento que su pequeño cuerpo necesitaba desesperadamente. Mientras alimentaba a su hijo, Shimara observó al apache que se había convertido en su salvador silencioso. Había tantas preguntas que quería hacerle, tantas cosas que necesitaba saber, pero el agotamiento y la debilidad la mantenían en un estado casi delirante. Lo único que sabía con certeza era que este hombre, este supuesto enemigo de su pueblo, había mostrado más compasión hacia ella en una hora que su propia familia en toda una vida. El sol comenzó a ponerse, pintando el desierto con tonos dorados y rojos que habrían sido hermosos en cualquier otra circunstancia. El apache señaló hacia una formación rocosa cercana, y luego hacia Shimara, haciendo gestos que claramente indicaban que conocía un lugar mejor para pasar la noche. Era una invitación silenciosa a confiar en él lo suficiente como para permitir que la llevara a un refugio más seguro. Shimara lo miró a los ojos una vez más, buscando cualquier señal de engaño o malicia. Lo que vio la convenció. Este hombre no le haría daño a ella ni a su bebé. Había algo en su comportamiento, en la gentileza de sus gestos y en la paciencia infinita con la que había manejado toda la situación, que le decía que podía confiar en él. Con una pequeña sonrisa que fue la primera expresión genuina de esperanza que había sentido en días, asintió con la cabeza. El apache, cuyo nombre aún no conocía pero que ya había comenzado a pensar como su ángel guardián del desierto, la ayudó a ponerse de pie con infinita delicadeza. Cuando vio que apenas podía mantenerse erguida, la cargó en sus brazos como si fuera una pluma, mientras ella sostenía a su bebé contra su pecho. Su fuerza era impresionante, pero la manera en que la sostenía era tan cuidadosa que Shimara se sintió más segura de lo que se había sentido en semanas. Mientras la llevaba hacia el refugio que había prometido, Shimara cerró los ojos y por primera vez, desde que había sido expulsada de su hogar, se permitió relajarse completamente. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si este hombre era realmente la salvación que parecía ser, pero en ese momento, sostenida en los brazos de un extraño que había mostrado más bondad que cualquier conocido, se sintió como si tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. El refugio que Kael había encontrado era una cueva natural protegida por rocas enormes que formaban una especie de anfiteatro natural. Adentro, el aire era fresco y había un pequeño manantial que brotaba de las rocas, creando un oasis perfecto en medio del desierto implacable. Shimara no podía creer que tal lugar existiera, escondido como un secreto que solo los conocedores del desierto podían encontrar. Kael la depositó suavemente sobre una cama improvisada de pieles y mantas que obviamente había preparado mientras ella descansaba. Era evidente que este lugar no era casualidad para él, sino un refugio que conocía bien y que había usado antes. Las paredes de la cueva estaban decoradas con pinturas antiguas que contaban historias de caza y rituales, testimonios silenciosos de generaciones que habían encontrado refugio en este mismo lugar. Durante los primeros días en la cueva,
Kael cuidó de Shimara y su bebé con una dedicación que la dejaba sin palabras. Cada mañana desaparecía antes del amanecer y regresaba con comida fresca, conejos recién cazados, frutas del desierto, raíces nutritivas y hierbas medicinales que preparaba en tés curativos. Sus movimientos eran siempre silenciosos y eficientes, como si fuera un espíritu del desierto que materializaba todo lo que ella necesitaba. Shimara observaba fascinada cómo Kael preparaba las comidas con habilidades que jamás había visto. Conocía cada planta del desierto, sabía exactamente qué partes eran comestibles y cuáles podían ser venenosas. Sus manos, curtidas y fuertes, trabajaban con una delicadeza sorprendente cuando preparaba las papillas especiales para el bebé, mezclando semillas molidas con agua del manantial hasta crear una pasta nutritiva que el niño aceptaba con avidez. La comunicación entre ellos era principalmente a través de gestos y miradas. Kael hablaba muy poco español y Shimara no conocía ni una palabra de apache, pero gradualmente fueron desarrollando un lenguaje propio hecho de señas, sonrisas y expresiones. Cuando Shimara señalaba su estómago, él entendía que tenía hambre. Cuando él señalaba hacia afuera de la cueva, ella comprendía que iba a salir a cazar o recolectar. Fue durante la quinta noche en la cueva cuando la crisis llegó. El bebé, que había estado alimentándose bien con las papillas que Kael preparaba, comenzó a mostrar signos de fiebre. Su pequeño cuerpo se calentó de manera alarmante y comenzó a llorar con un sonido débil y angustiante que partía el corazón de Shimara. Ella no sabía qué hacer. Su experiencia con bebés era limitada, y el pánico comenzó a apoderarse de ella mientras sostenía a su hijo ardiendo en fiebre. Kael notó inmediatamente el cambio en el estado del bebé. Su expresión se volvió seria y concentrada mientras examinaba al niño con manos expertas, tocando su frente, observando sus ojos